Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, la semana pasada nosotros estábamos conversando sobre una actividad que se dio el pasado jueves en el Paraninfo, ¿no? Sobre el tema de las víctimas de la invasión. Recibimos una llamada del señor Osvaldo Rick, que él también nos manifiesta que es víctima de la invasión y también familiares de él, ¿no? Y él quería darnos algunos criterios y algunos conceptos sobre este tema. Don Osvaldo, bienvenido a Dumas Informa y adelante, ¿qué es lo que nos quería decir a nosotros? Bienvenido. Sí, gracias, señor Duma. Lo que quería informarle era sobre todo lo que está ocurriendo sobre esta demanda de que nosotros somos parte de un proceso y nosotros no tenemos acceso a la información. A nosotros todos nos han negado el acceso a la información y nosotros tenemos conocimiento de que este es un gran fraude porque el gobierno de Estados Unidos tiene un estatuto de limitaciones de 2 años para poder presentar reclamo y la supuesta abogada se brincó el estatuto de limitaciones de los 2 años. ¿Dónde quedó el estatuto de limitaciones de los 2 años? Si esto era un simple reclamo, no una demanda. ¿Me explico? Y el gobierno de Estados Unidos al final del informe de Fondeo dice nosotros no somos vinculantes. ¿Qué significa nosotros no somos vinculantes? Ellos no tienen nada que ver. Por eso que el Estado panameño, la Cancillería, el Estado no le da ningún dólar a Irma Camargo. No le dan ningún dólar, porque donde ellos le dan un dólar, ellos son parte del fraude. Nosotros consideramos, nosotros, cinco familias, nosotros consideramos que este es el fraude más grande en la historia que se ha visto. Este fraude. Una sola persona ha engañado a todo un país con un fraude. ¿Me explico? O sea, la demanda hay combatientes dentro de la demanda, fue colectiva y debió haber sido individual. No se agotaron los recursos en este país y, y, y no era demanda, era reclamo. O sea, a menos que ella tenga más poder que el gobierno de los Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos dice es reclamo y ella dice es demanda. Y quiero hacerle un llamado a la excelentísima embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte. Habla el señor Osvaldo Rick, ella sabe quién es, o si no, si ella no lo sabe, pregúntele a su agente del FBI. Nosotros queremos una cita con usted para que nos esclarezca el estatuto de limitaciones de los 2 años para presentar reclamo, el Foreign Claim Act, ese es de ustedes, y eso se lo saltaron para presentar demanda, eso es ilegal. El Guillermo Endara nunca nos informó a nosotros sobre ese estatuto de limitaciones. En el 2010 fue que nosotros se nos vino un documento de la embajada informando que teníamos 2 años para haber presentado nuestro reclamo. O sea que eh, alguien nos engañó, ni nos están engañando, nos están engañando. Eso están involucrados, los partidos políticos están involucrados, la sociedad civilista está involucrada, aquí está involucrado todo el mundo. Y eso Venga, es don Osvaldo, homicidio. sí, señor Osvaldo, explíqueme eso bien. O sea, para poder poner alguna demanda, algún reclamo, lo que fuera de la invasión, ¿sería a los 2 años siguientes? ¿Es lo que usted me está diciendo? Según el Estatuto de Limitaciones de la Embajada de Estados Unidos, y en la nota diplomática también lo dice, hay un estatuto de limitaciones que tienen 2 años para poder presentar reclamos. Si Gilma Camargo estudió en los Estados Unidos, ella debía haber sabido eso. Si la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que está en Washington, ellos debieron haber sabido eso. ¿Y por qué nadie dijo nada? Todo el mundo se cayó la boca y emitieron la demanda. O sea, que no nos dieron la oportunidad para poder presentar los reclamos. Un reclamo se resuelve en 3 meses. Esto lleva ya 33 años. O Pero sea, cuando usted dice un reclamo, que un resarcimiento económico, ¿qué es lo que están reclamando? había que reclamarle al gobierno, había que buscar los formularios, cuando estaban los gringos aquí, había que buscar los formularios en la base y llenar los formularios y llevarle los formularios otra vez para atrás. Y ellos en 3 meses ellos le respondían. Esos son los reclamos. Eso es el Foreign Claim Act en inglés. Estatuto de limitaciones, 2 años. O sea que allá todo tiene un estatuto de limitación. Allá todo tiene un estatuto de limitación. ¿Me explico? Eso nadie nunca nos lo informó. Nosotros nos venimos a dar cuenta en el 2010. ¿Por qué nadie habla sobre eso? Bueno, que le esclarezca a la embajadora Mari Carmen Aponte, que esclarezca sobre ese punto. ¿Me explico? O sea que Y nosotros estamos... entonces, ajá, y Diga. entonces lo que nos comentaba la señora Camargo de la demanda y ¿eso prosperó o no prosperó? Miren, todo lo actuado es ilegal. Todo lo actuado es ilegal.
porque no era demanda. Y dentro de la demanda hay combatientes, hay codepadi, hay batalloneros, y es supuestamente para civiles. Es ilegal. Todo es ilegal. Todo, todo, todo. Pero ¿por qué es ilegal? O sea, es por el término, demanda o reclamo, es por el término, dice usted. Sí, es correcto, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen unos requisitos para poder presentar las demandas. Y no se cumplió con ninguno de los requisitos. Agotar los recursos, aquí en Panamá tenía que agotar los recursos, que fuera individual y que fuera de civil. No se cumplió con ninguno de los recursos, con ningún recurso se cumplió. O sea, es ilegal. Lo que pasa es que hay una conspiración entre los Estados Unidos, Panamá, Gilma Camargo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nosotros lo descubrimos. Y eso es lo que está molestando a mucha gente. Y se quiere que la población tiene que saber esto, de qué se trata esto. Oiga, Una burla. y en el caso suyo, señor Osvaldo, ¿usted presentó algún reclamo o alguna demanda? O sea, ¿hizo alguna acción legal? Nadie nos dijo nada. Nosotros, al principio, nosotros estábamos creyendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero yo empecé a investigar y un abogado me contó del PRD, me contó de qué se trataba esto. Él me contó de qué se trataba. Él me dijo, todo lo actuado es ilegal. Ese dinero se le entregó al gobierno de Panamá, al gobierno de Guillermo Endara Galimán. Ese dinero se le entregó y se lo repartieron. Entonces, si ese dinero se le entregó, bueno, ¿Quiénes se lo repartieron? todos los políticos en este país se lo repartieron. Todos los políticos están embarrados, todos. Fíjense, ahí hay un caso que fue a corte marcial y hubo condena. Y Estados Unidos lo está encubriendo y Panamá lo está escondiendo. Hay un caso, el de Andrea Reed, Ernesto Martínez, Eduardo Paredes. Ese caso hubo corte marcial y hubo condena. Tengo información de ahí que ahí hubo condena. Estados Unidos lo encubre y Panamá lo encubre. Los dos están, y Gilma Camargo debe saber sobre eso. Ella debe saber sobre eso. Porque Andrea era familiar suyo, ¿no? Andrea era familiar suyo. Era mi hermana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos procesó un caso contra el gobierno de Estados Unidos por la muerte de 7 ciudadanos. Ajá. En el 90. En el 90. Bueno, ¿y por qué ellos no nos han informado a nosotros los familiares cuál fue el resultado de eso que ellos procesaron? Y Gilma Camargo está callada. O sea, que como que aquí hay gente que son cómplices de homicidio. Porque si hay una condena, todo el que tiene conocimiento es cómplice. Todo el que tenga conocimiento es cómplice. Ok. Entonces, finalmente, ¿qué está pidiendo usted, señor Osvaldo? ¿Qué está pidiendo usted? Bueno, nosotros no le pedimos nada, ni al Estado para mí no queremos nada. A la Cancillería no está huyendo. Erika Moines salió huyendo. Irma Camargo a nosotros ella no quiere saber. Con la embajadora, esta es con la embajadora, Mari Carmen Aponte. Ellos saben cómo contactarme. Nosotros queremos una cita con ella para que ella nos esclarezca muchas cosas, porque sin justicia no hay paz. Sin justicia no hay paz. Prohibido olvidar. Este es el fraude más grande en la historia. Yo lo digo, el fraude más grande de la historia. Una sola persona ha podido engañar a todo un país. A todo un país. Ahora están escuchando el otro lado de la moneda, de los familiares. 5 familias están conmigo. 5 familias y ninguno está con Gilma Camargo. Porque todos sabemos la verdad. Porque ya nosotros investigamos. Se investigó. Nosotros enviamos un abogado a Washington en el 2008, un abogado, y no nos trajo nada, no nos puede decir nada. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo no, señor Osvaldo? Muchas gracias por estar con nosotros, Osvaldo Reed, conversando aquí con nosotros. Gracias a usted. En Duma Informa. Gracias, señor Osvaldo.